¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este segundo día del CAE Educación 2017, a nuestra primera sesión de la mañana, ¿Qué docente necesito? El mentor del siglo XXI. Esta sesión la hemos estructurado en dos partes. En la primera parte vamos a tener una conferencia magistral y espectacular a cargo del doctor Francisco Cajiao. Y en la segunda parte vamos a tener un panel de discusión para seguir reflexionando sobre el rol del docente que necesitan nuestros estudiantes de secundaria. Les doy la bienvenida a este primer día, espero que lo disfruten. Un abrazo grande también para nuestros compañeros de México, que hoy día se han levantado con una mañana un poco más difícil. Espero que hayan escuchado todos también las indicaciones de seguridad acá. Y los dejo con el doctor Francisco Cajiao, que nos va a presentar su ponencia. Es para mí un honor darles la bienvenida a este segundo día de reflexión. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores por haberme invitado, el padre Elías y Leticia, Mariana, bueno, todos los que han tenido que ver en esto. Una pequeña autobiografía, como María de los Guardias, déjenme que me presente. Y tiene sentido por lo siguiente, porque es difícil a veces explicar un tema como este de los docentes sin saber desde qué óptica lo está haciendo uno. Yo he sido maestro de aula, fui maestro durante más de 20 años en la primaria, en la secundaria, en la universidad. He fundado y dirigido colegios, he sido rector de 3 universidades, fui secretario de Educación de Colombia y subdirector del SENA. Todo esto no es para decir que soy importante, todo eso fue porque estaba desempleado y me daban esos trabajos. Pero lo que quiero decir es que cuando uno tiene todas esas ópticas, tienen que escoger de qué va a hablar, porque es muy diferente hablar de la educación de un niño en particular o de lo que ve un maestro en un salón de clase, a hablar de la gestión pública. Y entonces cuando se habla de la gestión pública se está hablando de millones, en unos contextos culturales muy complejos. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda es que voy a ir rápidamente porque si no Leticia le empieza a dar úlcera porque me demoro. Y esto, bueno. Entonces, lo primero es qué significa educar. Y esto es una definición importantísima para saber en qué contexto nos movemos. Cuando pensamos en educación, pensamos en colegios, pensamos en escuelas, pensamos en el profesor, con los niños sentados. Eso no es educar, eso es la parte de instruir. Hay una parte de instruir que es enseñar matemática, lenguaje, historia, geografía, etcétera, etcétera. Educar, eso viene desde Neandertal. Educar es simplemente incorporar a las nuevas generaciones a un sistema de valores determinado. El gran fracaso de una sociedad caníbal, por ejemplo, es que los niños empiezan a salir vegetarianos. Es el gran fracaso educativo de una sociedad caníbal. El gran fracaso de una sociedad democrática es que los niños salgan autoritarios, ladrones, que abusen de los demás, que sean violentos, porque resulta que el sistema no está generando la cultura que le permitirá reproducirse. Ayer en el panel había una discusión muy interesante sobre religión, sobre todo esto. No, los valores incluyen creencias. El capitalismo es una gran creencia. Creer en el dinero, hágame el favor, eso es pura fe. Que yo saque un billete y por ese billete me den comida, eso es fe. Es una fe mucho más profunda que cualquier otra. Entonces, transmitir valores es el oficio de la educación, porque es lo que permite que la humanidad sea humana. Es una redundancia, pero es fundamental. Ahora, esa transmisión de la cultura la hace la familia, la hace la sociedad, la hace el Estado. Y la hace a través de sus instituciones. El Estado actúa a través de instituciones formales, pero también actúa, como lo decían ayer en el panel, a través del ejemplo que dan los políticos, del ejemplo que dan las iglesias, del ejemplo que dan los funcionarios públicos. Eso es lo que genera una cultura. Y basta que empiecen a transgredirse esos acuerdos para que las sociedades empiecen a tener crisis muy profundas.
Perú, Colombia, Venezuela, hoy tienen crisis profundísimas de su democracia y de su estructura porque han fallado justamente en este propósito. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura, dice Guilford Geertz, que es un gran antropólogo contemporáneo, dice, es un conjunto de reglas, es una especie de software que le dan a uno que le permite comunicarse con las generaciones anteriores, con los que están al lado, con los demás. Y aquí traen a un finlandés, ya que todo el mundo habla de Finlandia, hablemos mal de ellos un día. Entonces, traen un pobre finlandés y lo sientan aquí y el tipo no sabe sino finlandés. Eso es como un marciano. El tipo no es humano aquí. No puede comer, no puede caminar, no puede nada, porque no entiende nada. Que es lo mismo que si lo llevan a uno a Finlandia y uno llega aterrado, es una maravilla. Claro, no tiene gracia. La educación en Finlandia es así porque todos los niños son finlandeses, todos los maestros son finlandeses y todos los papás son finlandeses. Es decir, tienen una unidad cultural. Esto a mí me parece que es la clave cuando vamos a hablar de los maestros. Ahora, el periodo fundamental de construcción de esa identidad que da la cultura es la adolescencia. Antes los niños van un poco arriaditos, hacen caso y todo, pero apenas empiezan a llegar a la adolescencia empiezan a buscar cuál es su ser. Es el momento en que tienen que definir sus gustos frente a lo que quieren aprender. Es el momento en el que empiezan a darse cuenta que hay alrededor, desconfían de los adultos, se socializan, aprenden unos de otros. Ayer, todo lo que dijo Cristóbal ayer, y termino esta parte porque si no entonces me toca volver a repetirla y me regañan por demorarme. Pero este aprendizaje entre pares es importantísimo en la adolescencia, pero también es el momento en que se definen muchos roles en la sociedad, entre otras cosas, todos los roles sexuales. Entonces, es una edad muy difícil, porque es una edad en que los niños además empiezan a desconfiar tremendamente de los adultos. Y ahora con las redes sociales se vuelven mucho más herméticos. Yo dirigí un proyecto de investigación enorme en Colombia hace 20 años, que se llamó Atlántida, que era indagar qué pensaban los adolescentes sobre su propia vida, para los adolescentes comunes y corrientes, porque se estudian mucho los adolescentes que están en las colas de una curva normal, digamos, o los nerdos o los reconflictivos, igual las niñas embarazadas, los drogadictos, pero el 85% de los adolescentes son comunes y corrientes. Van al colegio, estudian, hacen el bachillerato, quieren ir a la universidad, no son millennials ni centennials, son comunes y corrientes. Pues la única manera de averiguar cómo eran los comunes y corrientes era involucrándolos como investigadores, porque al adulto no le dicen nada, son cajas negras. Entonces, allí hay un elemento fundamental y por eso el tema de este CADE me parece clave. Ahora, miremos qué determina la calidad de la educación que estos chicos reciben en general en la sociedad, pero aquí ya vamos a concentrarnos más en la escuela. Hay como tres cosas. Imagínense una gran obra de teatro. Una gran obra de teatro tiene un libreto. Una obra de teatro sin libreto es muy complicada, o una sinfonía sin partitura no funciona. Esa partitura es el currículo. Pero luego está la escenografía, el escenario. El escenario es la institución educativa. ¿Sí? Entonces puede ser en un parque, puede ser en una plaza pública, puede ser en un edificio, puede ser como aquí en un teatro. Y luego está el maestro, que es el actor, digamos, para nuestra charla. Claro que están de actores los niños, las familias, todos los medios de comunicación, pero aquí trabajemos sobre esto para no enredarnos. El currículo, la institución y el maestro como mediador y transmisor cultural son fundamentales. ¿Qué es el currículo? Básicamente es un acuerdo político, dice la UNESCO. El currículo no es un conjunto de asignaturas. El conjunto de asignaturas es un absurdo estúpido. El currículo es un sistema de valores que se consigue por un acuerdo social. ¿Por qué el conjunto de asignaturas es estúpido?
Pues porque va contra todos los descubrimientos científicos y todas las teorías del conocimiento. Uno no conoce la física, uno conoce objetos que son susceptibles de ser analizados por la física. Esta cosa que me tortura con el tiempo, ¿esto de qué es? ¿De la física, de la psicología, de la química? No, eso es una pantalla. Entonces yo tengo que analizar es la pantalla, el conocimiento es de objetos del mundo, el mundo como objeto del saber, que yo puedo explorar, y lo puedo explorar desde mí, entonces eso lo hace único para mí, el mundo es único para cada persona. Por eso es difícil hablar de asignaturas. Esta cosa de tratar de resumir la enciclopedia en quinto de primaria con niños que ven 14 asignaturas es la mejor manera de volverlos imbéciles en poco tiempo. Y en eso el sistema ha sido eficaz. Es un niño que ve 10, 12 asignaturas en un periodo de una semana, tiene que ser un imbécil funcional. Es decir, los milagros de la naturaleza y la existencia de Dios se comprueba porque sobrevivimos a eso. De otra manera sería terrible. Ahora, ¿a qué responde un buen currículo entendido así? A una intención de identidad. Un país que dice: yo necesito gente honesta, necesito gente comprometida con el bien común, necesito gente que tenga un equilibrio emocional que le permita convivir con otros, que considere que el Estado es el Estado entendido como las reglas, el conjunto de reglas que rigen la convivencia son válidas y es necesario compartirlas. Cuando ese libreto se instala desde los primeros días de nacido en la familia y se va replicando de uno a otra cosa, pues ya lo demás son herramientas para la productividad, para sobrevivir, pero dentro del libreto está: quiero una sociedad con gente productiva. No, los latinoamericanos en general, pues yo no quiero hablar mal de mi familia, pero tenemos un sistema de valores que si puedes trabajar poco, no exageres. Si lo puedes hacer lento, no corras, que es malo para la salud. Cambio, uno ve, ayer ponían el ejemplo, uno ve en Corea del Sur, tienen que prohibir dictar cursos después de las 11 de la noche. Entonces hay diferencia, eso es cultura, eso es lo que está en el currículo. Ahora, definen naturalmente las prioridades de lo que se debe aprender y las condiciones en que debe hacerse, y establece mecanismos de evaluación. La evaluación es absolutamente definitiva en esto. En algunos países como Colombia hay una enorme debilidad curricular. Yo estuve en una reunión con gente del ministerio la semana pasada y todavía creen que el currículo es un conjunto de documentos donde dice que hay que enseñar de matemáticas, de lenguaje y de ciencias en cada año escolar. Eso no es currículo. Eso hace parte, pero no es el currículo. Esos son planes de estudios. Voy a omitir esto que dice UNESCO, pero les recomiendo un documento porque UNESCO ha venido trabajando muy intensamente en este tema, pero este no es nuestro tema de hoy. En cambio, la institución educativa es clave. ¿Por qué? Porque la educación no es un acto individual, es un acto colectivo. No existe el maestro santo, líder, digamos, San Juan Bosco, para poner uno que sea santo, porque hay muchos otros educadores que no fueron santos, pero San Juan Bosco, chévere, pero él no trabajó solo nunca. Tan no trabajó solo nunca que terminó haciendo toda una comunidad de educadores porque solo no podía. Entonces, la labor institucional, formar un demócrata implica tener una institución que funcione democráticamente. Entonces, la institución es fundamental. Voy a leer estrictamente qué dice. El proceso educativo es un ejercicio colectivo que exige un equipo articulado en torno a unos valores y a unos modelos pedagógicos. Eso es una institución educativa. La calidad se consigue mediante una sumatoria, no se consigue mediante una sumatoria de individualidades, sino mediante la construcción de una institucionalidad con capacidad de contención. Los niños y los adultos necesitamos que nos contengan. En América Latina por eso buscamos caudillos que funjan como papás. Mejor si tienen
un surriago en la mano y que nos den juguete para ver si nos quieren, aunque sea. La sociedad necesita herramientas de contención. Y un niño necesita contenciones. No los puede dejar uno por ahí sueltos porque terminan pensando que nadie los quiere, entonces organizan una pandilla juvenil que los contenga. La pertenencia implica contención. Entonces, una institución educativa es un centro fabricante de cultura. Hay una cultura institucional. Un buen colegio es aquel con el que los niños se identifican, que se sienten orgullosos de estar ahí, que dicen es que mi colegio es una maravilla, que tiene rituales, que tiene las fiestas, que tiene una serie de cosas que los distinguen de otros. La gente necesita sentirse parte de. Y si no, me vuelvo punk o rapero o alguna cosa que alguien diga que soy. La identidad no es una cosa tonta, es lo que me dice quién soy. Y la humanidad contemporánea tiene una tragedia enorme que es la pérdida de identidades. Y esto que sucede en la adolescencia es crucial. Cuando el propio maestro no sabe quién es, ya la cosa está súper grave. La institucionalidad de un centro educativo es el eje de la formación ciudadana, pues allí se aprenden en la práctica los valores de cooperación, autorregulación y formas de comportamiento ético en función de objetivos comunes, incluyendo altos estándares académicos. En un municipio cercano a la ciudad de Bogotá, una universidad hizo un trabajo muy bonito de formación política con los chicos y me invitaron a cerrar la sesión y yo me puse a tomar del pelo con los chicos y les digo, bueno, ¿y qué es una institución? Y tal, ejemplos de instituciones, de los bomberos, la policía, las hermanas de la presentación, y tal. Bueno, alguno ya un poco tomando el pelo dice, una cárcel. Seguimos. Y después de un rato les digo, bueno, y de todas las instituciones que ustedes dijeron antes y de las características que hemos hablado, ¿cuál les parece que es la más parecida a un colegio? Y todos en coro dijeron, la cárcel. ¿Pero por qué? No por lo obvio que uno diga porque están privados de la libertad, no. Ellos decían la cárcel porque en la cárcel es la otra institución en la que nadie va para el mismo lado. En la que no hay objetivos comunes. Nadie en una cárcel dice, vamos a luchar por ser la mejor cárcel de Colombia, los presos mejores, los más comprometidos. No, eso no existe. Una cárcel lo que hace es dispersar identidad. Es decir, el castigo es arrancar identidad. Los grandes regímenes dictatoriales y sobre todo de aniquilamiento étnico lo que han hecho es arrancar identidades. Hubo momentos en que los nazis a todos los hombres los bautizaron con un nombre, bueno, el que fuera, yo no, Israel, y todas las mujeres eran Sara. Quítale el nombre a la gente y ya logra un trabajo, quítale la lengua, es lo que han hecho los imperios para someter pueblos. Quitar la cultura es arrancar la humanidad. Por eso el tema cultural es esencial. En Colombia, la Ley General de Educación hizo algo muy interesante, es que centró todo el sistema educativo alrededor de la institución educativa. Esto en la ley, en la práctica no. Pero en la ley todo está centrado alrededor de la institución educativa. Y se hizo una descentralización de un país tremendamente centralizado, estamos hablando del 94, pasó a una descentralización a nivel de institución, de manera que cada institución pueda hacer su proyecto educativo institucional, definir en un buen porcentaje su currículo, su plan de estudios, puede tener el modelo pedagógico que le dé la gana, en teoría, puede cambiar, poner, quitar asignaturas o reorganizarla, incluso puede cambiar los horarios, y todo se define por un gobierno escolar en el que participan los estudiantes. Es un país en el que en la ley se generó una figura que se llama el personero de los estudiantes, que es elegido por los chicos y tiene la función de protección de los derechos de los estudiantes frente a las autoridades del colegio. Luego esa misma constitución estableció la acción de tutela, donde un niño de 8 o 9 años puede, sin intermediario, no necesita un abogado, claro que necesita alguien que le ayude a redactar, pero puede poner una tutela contra el colegio y vaya la cantidad de tutelas que ha habido. Las más grandes reformas educativas del país han sido por vías de tutelas puestas por niños o padres de familia. Por ejemplo, la incorporación de la educación sexual como obligatoria en todos los colegios
surgió por una tutela. Entonces tenemos un sistema que en los libros funciona a la perfección, en la práctica no. Porque tenemos una tragedia y es que ponen ministros creativos. En general no saben nada de educación, pero tienen creatividad, hay que reconocérselo. Entonces llegan con 11 programas, 16 estrategias, 25 iniciativas, contratan expertos internacionales, traen bancos, piden créditos, y claro, esas políticas duran 2 o 3 años en un sistema que requiera transformaciones de 10, 15. Y esto nos lleva al tema de los maestros. Entonces, ¿qué son los maestros? Son los primeros educadores antes de la escuela y eran los adultos admirables. La función del maestro transmisor de cultura es tener la fuerza emocional que permita que los valores que él encarna sean recibidos por el otro con admiración. Perú tiene un problema muy grave, Colombia tiene un problema muy grande, varios países tenemos un problema muy grave y es que la mejor gente no llega a la carrera docente. ¿Por qué? Porque nadie los admira. Y no los admira el Estado, y no los admiran los padres de familia. Es más, no se admiran ellos mismos. En una investigación que yo hice era muy interesante ver cómo los maestros, que son papás y mamás también, en la educación pública van a recibir los informes en el colegio donde tienen a su hijo y salen diciendo qué porquerías de maestros los que tiene mi hijo. Y al día siguiente vienen esos a recibir el informe de los niños que hay aquí, es porquería de papás los que tienen estos niños. No hay un diálogo de ninguna especie, hay una crisis muy grande. Pero el maestro es el delegatario de toda la sociedad para transmitir la cultura. Entonces es como si nosotros le entregáramos la vida de nuestros hijos a médicos en los que no creemos. Y ahí hay un problema supremamente serio. Por supuesto, un buen maestro requiere una formación que asegure que puede cumplir esa función de transmisión cultural con un altísimo nivel. Y eso es lo que supone es tener maestros cultos, no didactas, cultos. Un maestro que se interese por lo que ocurre en el planeta, que lea el periódico, que sepa cómo interpretar un fenómeno social, que le interese la ciencia, que le interese lo que ocurre en el interior del colegio, que tenga ideas como por ejemplo el zoológico escolar. Una escuela está llena de cucarachas, de niguas, de piojos, de todo, es un zoológico maravilloso, una fuente de la biología. Pero se necesita un maestro culto que reconozca eso, en vez de pensar que el acceso al mundo animal es llevándolos al zoológico de Helsinki. Claro, para eso habría que seleccionar los jóvenes más distinguidos, más destacados, pero para ello es muy importante que la valoración social responda también a una remuneración, pero también a que sean evaluados por la sociedad. Y entonces ahí entramos en crisis. En el caso de Colombia por lo menos, pero pienso que sucede desde México hasta la Patagonia, todos los paros de maestros son iguales. Tienen 2 elementos, más salario, menos evaluación. Menos evaluación porque ellos saben lo peligrosa que es la evaluación. Es su arma preferida, es la que usan en el salón de clase con los niños desde el kinder. Entonces ellos saben que cuando el gobierno dice te voy a evaluar a ti, le van a hacer lo mismo que ellos hacen. En Colombia a un ministro se le ocurrió poner esto en el tablero y se declararon 300,000 maestros en desobediencia civil, con botones que decía soy un desobediente civil por todas partes. Entonces es un tema muy crítico, porque allí hay un tema social y político viejo, y es que el maestro en América Latina fue escogido de la gente más humilde y más pobre solamente porque respondía a unos parámetros de morales, pero no intelectuales, y la formación de los maestros fue frágil, etc. Y entonces ahí llegó la gente que trabajaba por apostolado, y la profesionalización se convirtió en una reivindicación del magisterio, pero entendida como
título profesional y salario profesional, pero las consignas políticas de organizaciones magisteriales los reivindican como trabajadores de la cultura, es decir, están en un limbo entre no saber si quieren ser profesionales o proletarios, dentro de lo que son los parámetros de las luchas sociales de América Latina. Entonces, eso es un fenómeno que los gobiernos tienen que entender si quieren avanzar, porque no se puede resolver simplemente con un par de medidas. La profesionalidad implica tres cosas. Lo primero, una función social. La función social está clara. El maestro responde a un derecho fundamental de toda la sociedad, que es el derecho a la educación. Entonces, su función es garantizar un derecho. Y obviamente todo lo que decíamos de la cultura. En segundo lugar, requiere unos saberes y unas competencias específicos para desempeñar esa función. Bueno, esas no las tiene. ¿Por qué? Porque las facultades de educación en general en Colombia, yo no me meto a hablar de otros países sin conocimiento suficiente, pero sospecho que hay algo parecido, resulta que tienen un sistema un poco perverso. Uno va a una facultad de salud y el 95% de los que enseñan son médicos, en una de ingeniería son ingenieros, en una de derecho son abogados, pero a los maestros los forma cualquiera. Es rarísimo encontrar maestros que hayan ejercido en las aulas de primaria y secundaria como profesores de altos niveles universitarios, porque su profesión no es una profesión con una reflexión sobre ella. Y entonces ahí hay unos problemas graves en la formación. Ahora, por otro lado, les enseñan matemáticas, química, física, porque la formación universitaria responde a ese currículo de asignaturas. Pero no se los forma en lo que tienen que saber, que es lo único que tienen que saber. Un maestro de lo que tiene que saber es de cómo aprende el otro, no de cómo enseña él. Y eso es clave. Déjenme, les hago un pequeño anécdota. Me decía alguien que había un amigo español que habían hecho una gran cosa en una universidad, llevando el genio de las ciencias cognitivas, y que el señor había empezado diciendo: mire, les quiero decir antes de comenzar que he gastado los últimos 3 años de mi vida enseñándole a hablar a mi perro. Y se rieron como ustedes, y yo, sí, pero no solo le he enseñado español, le he enseñado inglés también. Y ante el escepticismo total de los que estaban, dijo: es más, si siquiera traigo el perro, lo tengo allí afuera en la sala VIP. Entonces trajo un perrito blanquito que batía la cola muy angustiado, y alguien le dice: no, que el perro habla. Yo he dicho que le he enseñado, no que él haya aprendido. Bueno, así andamos los maestros. Y luego, un profesional requiere un amplísimo margen de autonomía como profesional, y esa autonomía se da en la evaluación. Es el maestro el que diagnostica a este niño qué le pasa, por qué no puede aprender, cómo hacemos para que aprenda mejor. Esto es un poco lo que ayer decían, que yo no estoy tan de acuerdo, pero en este sentido sí que es ese maestro como maestro coach, que ayuda individualmente a superar los problemas de aprendizaje, que identifica que existen diversos modelos de aprendizaje, que hay niños que tienen ritmos de aprendizaje distintos, que hay unos que van muy rápido y luego se frenan, que hay otros que van despacitico y luego se aceleran, que hay unos que molestan, que hay otros que tienen que cantar mientras aprenden. Todo eso que los norteamericanos llamaron learning styles, eso lo tiene que saber un maestro, tiene que saber de eso más que de física. Tiene que saber cómo se aprende la física, no cómo se enseña. Ese es el problema, porque si no, nos echamos toda la vida enseñándole a hablar al perro. Y las facultades de educación no saben cómo se aprende, saben cómo se enseña. Por eso se dedican a las didácticas. Y ya para terminar, casi en 30 segundos no lo logro, pero yo creo que 2 minutos no es un gran desplome. Sí, Pamela. A Leticia ni le pregunto. Para avanzar se necesita un gran sistema de evaluación nacional que permita, desde lo individual, tener diagnósticos de aula.
lo que hace el maestro todos los días, cada día, que identifica niño por niño. Tener pruebas nacionales, que ustedes las tiene Colombia también, que permita hacer evaluaciones censales de algunos aspectos. Ya esto no es toda la educación, estos son aprendizajes específicos, la matemática, las habilidades comunicativas, etc. Pero luego tiene que haber una evaluación institucional que permita identificar por qué suceden ciertas cosas, hacer correlaciones. Incluso hacer mecanismos entre pares de acreditación de calidad, como hay en las universidades. Y luego hay todo un ejercicio nacional que tiene que ver con pruebas individuales, combinación de factores, pruebas internacionales. La evaluación de los maestros, por su parte, tiene una serie de componentes y yo creo que si se mejoran los diálogos sobre evaluación y quien negocia con los maestros logra tener alguna claridad, puede haber avances muy interesantes. Una cosa es la evaluación de condiciones de ingreso, que tiene que ver con formación académica, competencias pedagógicas, coach en la primera etapa, periodo de prueba con acompañamiento. Ya hay muchas experiencias en América Latina sobre esto. Otra cosa es la evaluación de desempeño pedagógico, que es la evaluación de evidencias de cómo trabaja el maestro en el aula. Cuando digo el aula es todo el colegio, no me refiero solamente al dictar clases, estamos haciendo una visión más amplia, la apreciación de superiores y compañeros sobre el desempeño de ese maestro y la apreciación de los estudiantes. Le tienen pánico a esto. Yo puedo hablar de todos los estudiantes, pero que ellos no hablen de mí. Y esto genera una crisis de soledad enorme, porque ese miedo denota que el maestro le tiene mucho miedo a los estudiantes. Y ese miedo genera unas desconfianzas y unos problemas de baja estima que están redundando. En general en el mundo hay que consultar una revista de la OEI, no recuerdo el año, sobre la salud mental de los maestros. En el mundo hoy uno de los problemas más preocupantes es la salud mental de los maestros, que se da por estar en una coyuntura muy complicada. Por el otro lado, la evaluación de resultados, porque es que la pedagogía no solamente tiene que ser cálida, amorosa, tiene que ser eficaz. Pero es que si no, ¿para qué? Los niños, estoy seguro, se les ocurrirían cosas chéveres para hacer. Entonces, si no aprenden nada, entonces tiene que verse eso. Y luego, otra cosa es la evaluación que se hace con fines de promoción profesional dentro de un escalafón docente. Esto es básicamente los campos en los que se ha venido trabajando en Colombia y se han logrado, digamos, 3 pasos adelante y 2 atrás, pero ese un hito que se logra siempre representa un progreso. Creo que ahora en el conversatorio podremos profundizar algunos de estos aspectos. Yo no me voy a propasar más porque estos salen, ustedes no saben la cantidad de letreros que salen aquí, diciéndole a uno que le está embarrando, que se propasó, que la evaluación le va a ir mal. Entonces yo no quiero exagerar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cajiayo y le pedimos permanecer en el escenario. Ahora invitamos a subir a Patricia Gastulo, directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Andrea Portugal, directora del Centro de Formación Docente de Innova Schools, Manuel Rodríguez, director de la carrera Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC, y a Pamela Mendoza del Solar. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. En esta sesión, luego de esta conferencia que me encantó, vamos a reflexionar juntos y vamos a proponer algunas propuestas para poder repensar cuál es el rol de los docentes que nuestros estudiantes de secundaria necesitan.
¿qué pueden hacer nuestros docentes para que los estudiantes de secundaria puedan construir su proyecto de vida? Entonces me voy a salir un poquito del guión y me voy a robar un minuto y les voy a preguntar a ustedes una cosa muy pequeñita. Les voy a pedir, espero que no sea muy difícil, que recuerden cuando ustedes estaban en secundaria. Tercero de secundaria, creo que es un año interesante o en esos años por ahí. Tratemos de recordar cuando estábamos en secundaria y ubiquemos a ese docente que era nuestro docente favorito. ¿Qué característica o qué palabra o qué cualidad podría resumir para ustedes aquello que el docente hizo por ustedes y que marcó un hito en el proyecto de vida que ustedes construyeron después? Y se los voy a preguntar. Entonces voy a bajar 10 segundos para pensar. Y esto es un poquito así como, ¿qué docente que yo tuve en secundaria hizo conmigo y marcó algo que aportó a la construcción de mi proyecto de vida? ¿Con qué palabra lo puedo resumir? Escuchar. Entonces le voy a pedir a todos los demás, por favor, el que se siente 100% identificado con escuchar, levanta la mano con sus 5 dedos, y el que más o menos le hace sentido con un dedo, y al que nada que ver, pues no levante la mano, por favor. ¿Sí? Escuchar. ¿Qué tanto el que un docente me escuche en secundaria marcó algo que yo hice para mi proyecto de vida? Ustedes sumen, por favor. No, mentira. A ver, usted, ¿cómo resumiría? ¿Qué fue eso? Entenderte como ser humano y no como uno más del aula. Entenderme como ser humano y no como uno más del aula. Entonces, levantamos la mano. Hemos hablado de escuchar y de entenderme como ser humano y no como uno más del aula. En verdad me encantaría quedarme acá, pero no le puedo robar más tiempo, porque ya les contó Francisco. Pero esto es importantísimo porque lo que estamos conversando ahora es cuáles son estas competencias, estos valores, estas acciones, estas situaciones que tienen que suceder en el aula con nuestros estudiantes y de las cuales nuestros docentes van a ser los principales mediadores para ayudarlos a construir su proyecto de vida. Y también se lo hemos preguntado a los estudiantes del comité que nos contó el padre Elías el primer día y queremos empezar mostrándoles un pequeño video sobre qué nos cuentan ellos. Mi profesor favorito sabe que mientras yo aprendo mejor viendo, mi compañero aprende mejor escuchando. Entonces, varía sus métodos de enseñanza para acomodarnos a todos. Cuando me siento decaída o estresada, me gusta que mi profesor favorito se acerque a hablar conmigo y me apoye. Mi profesor favorito es alguien súper dinámico porque él mismo inventa juegos para hacernos preguntas y así repasar el tema. Las clases monótonas son aburridas. Si me vas a hablar así por 2 horas, no voy a prestar atención. Pero si me hablas así, oyes la diferencia, es mucho más interesante. Los valores también importan. Enseñarme a factorizar cuadráticas es tan importante como enseñarme a ser sincera. Que nos den lecciones relevantes, porque no podemos comparar una hora de caligrafía a una hora en la que podríamos aprovecharla de otra manera, como aprendiendo temas de la actualidad, de guerras, de política, que son cosas que pasan hoy por hoy en el mundo y por los cuales deberíamos mostrar más interés. Estos estudiantes hoy en día están en secundaria y nosotros estuvimos en secundaria hace muchos años y vemos que algunas cosas no han cambiado, ¿no? En las demandas de los estudiantes para construir su proyecto de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros docentes? Y dentro de todo esto, ¿qué es lo que motiva finalmente un docente para estudiar educación secundaria y para embarcarse en el tremendo reto que es ayudar a sus estudiantes a construir sus proyectos de vida? Manuel, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las motivaciones de las personas que normalmente estudian o deciden estudiar para ser docentes? Muchas gracias, buenos días con todos. Desde mi experiencia personal y siguiendo la teoría de un profesor español, José Antonio Pérez López, puedo afirmar que la motivación está en el marco de la trascendencia, es decir, en buscar a través de mi trabajo poder impactar en vidas para que ellas sean mejores personas. Cada año que ingresan a la Facultad de Educación de la UPC los nuevos 50 alumnos, 40 alumnos, les hago esta pregunta y sus respuestas generalmente están relacionadas a 3 motivos.
El primero es el deseo de ser referentes para su comunidad. Quieren ser emprendedores sociales, quieren contribuir con la revolución del sistema educativo nacional. Aquí hace mucha fuerza la frase de Nelson Mandela, exactamente: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La viven, tienen un corazón privilegiado orientado al servicio. Se puede decir que tienen una consagración al niño, porque quieren lo mejor para ellos. Ese es otro motivo importante. Y el segundo es el deseo de servir, como decía la Madre Teresa de Calcuta, o hace poco el Papa Francisco: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es otra idea importante que motiva la vocación docente. Dos temas más. Los motiva mucho el tema de ser referentes para su comunidad y tener prestigio social. Cambiar esa imagen del docente de hoy día. Y finalmente los motiva también motivos intrínsecos de saber más, de ser científicos de la educación, líderes del saber académico para revolucionar el sistema a través de la ciencia y del saber hacer en las aulas. Y lo último es una motivación extrínseca, que quieren cambiar la realidad de nuestro país y que quieren ganar más. Ese es un último motivo. Y ellos quieren cambiar este sistema para que realmente la profesión docente sea la más valorada y mejor remunerada, como debería ser en justicia. Quizás ahí está la respuesta de lo que he podido recoger de mi experiencia y de la experiencia del trabajo con ya los alumnos que tengo a mi cargo. Entonces tenemos por un lado que los estudiantes de secundaria desean que sus docentes los escuchen, desean que sus docentes les enseñen valores, les enseñen cosas trascendentes en la vida, cosas importantes, que se dirijan a ellos, que los miren. Y por otro lado tenemos que la persona que estudia a la docencia llega muchas veces por vocación, por una necesidad o interés de trascender, por querer seguir aprendiendo. ¿Qué estamos haciendo con todo esto en las instituciones formadoras? ¿Cómo estamos articulando estas necesidades y estas vocaciones? ¿Y qué competencias consideramos que deberían ser las principales que deberíamos desarrollar en la formación inicial de los docentes de secundaria para potenciar todo esto que hemos conversado y para aportar a la construcción del proyecto de vida de nuestros estudiantes de secundaria? No sé si Andrea o Sí, yo puedo responder. No, es muy interesante lo que menciona y quería rescatar un poco también lo que mencionó Francisco sobre el tema de la identidad docente, ¿no? Hoy en día vemos una crisis en la identidad del docente. Hay una discusión importante a nivel de las políticas públicas y de la literatura académica de qué debe ser un docente. ¿Es el docente un oficio? ¿Es un craft, un arte que se puede aprender? ¿O es una profesión rigurosa que requiere pues todo el desarrollo de unos conocimientos y saberes, ya sea en una universidad o en institutos? Y en base a esa discusión, los sistemas de formación inicial se inclinan hacia uno hacia otro, ¿no? Tenemos en Inglaterra, por ejemplo, y en el mundo iniciativas como Teach First, Teach for America y otras, School Direct, donde se piensa que el docente puede aprender el oficio directamente en la escuela y de una manera muy práctica y lo que se considere relevante, descuidando tal vez el rigor académico de entender y aprender las distintas disciplinas y saber cómo enseñarlas. Y a veces esta discusión, ¿no se está escuchando bien, perdón? Sí. ¿Sí? A veces esta discusión nos lleva a una dicotomía un poco estéril de si es lo uno o es lo otro, ¿no? Y a mí me gusta mucho justamente el modelo clínico, que lo que plantea es una articulación coherente de un currículum que sea riguroso, académico, pero con una práctica temprana, extensa y rigurosa también, donde justamente el docente a partir de la reflexión, la observación, aprende cómo aprenden sus estudiantes, que lo decía que es más importante, ¿no? No llenarlos de asignaturas, de contenidos que tienen que llevar 8 cursos, 10 cursos del primer ciclo, matemáticas, ciencia, física, filosofía, sociología, y al final el docente no sabe cómo integrar ese conocimiento y cómo usarlo de manera relevante, ¿no? A mí me gusta mucho dentro de este digamos, debate y esta complejidad del rol docente hoy en día cada vez más, organizar estas competencias o estos saberes en 3 dimensiones, ¿no? El saber, que son los conocimientos, que se refiere al contenido que debe manejar el docente y el saber cómo enseñarlo, pero también a saber conocer a sus estudiantes, es decir, saber de desarrollo del adolescente, de neurociencias, de psicología educacional,
poder saber cómo aprenden los estudiantes y poder conocerlos en sus contextos particulares, porque un docente tiene que saber cómo enseñarle a un estudiante en una zona rural, en una zona urbano marginal, en fin, hay mucha diversidad y que el docente debe poder conocer y saber cómo enfrentar. También el saber hacer, que es todo lo referido a la práctica docente, saber planificar una sesión, saber enseñarla, saber crear un ambiente de aprendizaje que conecte a los estudiantes, saber evaluar y retroalimentar sobre esos aprendizajes. Y algo que para mí se descuida mucho a nivel internacional en cuanto a los estándares de docencia es el ser. ¿Cómo debe ser este docente? La dimensión personal, los valores, ¿no? Y ahí en Perú, gracias, que el marco buen desempeño sí rescata esta dimensión personal que tiene que ver con el trabajo colaborativo, con la responsabilidad del docente, con el compromiso, su sensibilidad, su capacidad de escucha, su empatía, su ética, su pensamiento crítico, en fin, son una serie, un conjunto de valores que hoy en día no están necesariamente en el radar y que creo que tenemos que volver a introducir de manera fuerte en la formación inicial de los docentes. Sí, yo quiero, buenos días con todos, ¿se escucha? Sí. Creo que para contestar esta pregunta de qué es lo que necesitamos desarrollar en la formación inicial docente, primero hay que hacer una reflexión sobre cuál es el perfil del estudiante que nosotros queremos formar, ¿no? Creo que el currículo nacional ahora ha hecho un buen ejercicio en definir cuál es ese perfil del estudiante que obviamente es competente en las materias básicas, pero también tiene otra serie de actitudes, de habilidades, que se reconoce como persona valiosa, que desarrolla un pensamiento crítico, que es parte de, que él mismo se involucra como en el proceso autónomo de aprendizaje, ¿no? Eso por un lado, pero lo otro que también creo que es importante poner sobre la mesa es a quién nos dirigimos, ¿no? Yo creo que el público en secundaria, los alumnos de secundaria tienen sus particularidades y hay que hacerlas evidentes, ¿no? Son estudiantes que están en una etapa de transición, que están viviendo por múltiples cambios que los llevan a ellos mismos a cambiar, requiere adaptación por parte de ellos mismos, pero no solo por parte de ellos, sino también por los adultos que los rodean, ¿no? Que principalmente son la familia y en este caso la escuela en específico, ¿no? Están en una etapa de maduración de habilidades emocionales y también habilidades cognitivas. Y esta es una etapa que creo que debe ser acompañada no solo por la familia, que tiene un rol fundamental, sino también por los docentes y que sean reconocidos, ¿no? Que están pasando por ese proceso de afianzar su identidad, como decía Francisco, de aceptación de sí mismo, de establecimiento de relaciones con otros, ¿no? Entonces, creo que los testimonios que hemos visto de los chicos apuntan a eso y es un llamado de atención a no solamente fijémonos en los temas cognitivos, hay otro tipo de necesidades que los jóvenes tienen y que nosotros deberíamos atender desde la escuela, ¿no? Entonces, en ese contexto, el rol del docente cambia un poco. No podemos seguir pensando en el docente solo como transmisor de conocimientos, me paro y te digo qué es lo que tienes que aprender, sino como un agente socializador, como un mediador, como decías, que lleva al alumno a descubrirse a sí mismo y a aprender ciertas cosas cognitivas, pero también a desarrollarse como persona, a trabajar ese proyecto de vida, ¿no? Acordémonos que la secundaria es justamente ese espacio en el que el alumno sale de la escuela y empieza a formar su visión de cómo quiere ser en los siguientes años de su vida, ¿no? Y ese es un rol que deberíamos tomar tanto desde el ministerio, pero creo que también a nivel de sistema, ¿no? Entonces, en esa línea y teniendo como base cuál es el perfil del estudiante que queremos y cuál es el público objetivo al que nos estamos dirigiendo en la secundaria, creo que Andrea ha mencionado varias de las cosas que yo tenía pensadas, ¿no? Tenemos que pensar en un docente de secundaria que sea formado en su dimensión personal, ¿no? No podemos enseñar de liderazgo si yo mismo no lo soy, ¿no? No puedo desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes si yo mismo no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y darle recursos también al docente para que aprenda a lidiar con la complejidad que implica el cambio mental que están pasando los adolescentes en este periodo de su vida, ¿no? Creo que hay, en inicial y en primaria, yo siento que hay un vínculo más cercano entre los retos que le pones al estudiante y el desarrollo mental que está siguiendo el alumno, ¿no? Sin embargo, en secundaria esto se pierde, ¿no? Porque hay el mito de que pasas de sexto de primaria a primero de secundaria y de un día para otro te convertiste en adulto, ¿no? Y esto no es así, porque sigue en un proceso de desarrollo mental, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se debe tomar en cuenta dentro de la formación inicial docente.
Y otra cosa que me parece crítica también es incorporar más horas de práctica, ¿no? O sea, podemos llevar cursos de psicología de desarrollo y saber toda la teoría, pero cuando llegas al aula, estos conocimientos se ponen en, te lo cuestionas, ¿no? Y en ese proceso es en el que aprendes realmente a cómo tratar con estudiantes que están en ese nivel. Por ahí va. Y justamente en esa línea, ustedes descargaron una aplicación el día de ayer y lanzamos una encuesta en la sala de votaciones. No sé si podríamos proyectar los resultados de la pregunta 1. ¿Salen o los leo? Ahí está. Y entonces les preguntamos a ustedes, si tuvieras la oportunidad de implementar inmediatamente una acción para fortalecer a los docentes de educación secundaria en su rol, ¿cuál de las siguientes escogerías? Y ustedes escogieron, la mayoría escogió el desarrollo socioemocional de los docentes, que va muy en la línea de lo que hemos venido conversando justamente. Pues, si ustedes entran a la aplicación y entran a la sala de votaciones, van a poder ver los resultados, porque estoy viendo que en la proyección no se leen muy bien. Ahora hemos hablado de la importancia de incorporar todos estos temas, de alinearlos mejor al perfil del estudiante de secundaria que necesitamos, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Yo quisiera mencionar algo que no tuve tiempo de expresar, y es que me preocupa cuando ponemos todo el énfasis como en el voluntarismo, en que si tenemos buena voluntad, la cosa va a funcionar, y resulta que esto está enmarcado en una complejidad política muy complicada. Los maestros, como agremiaciones, sobre todo los maestros públicos, tienen una cultura que hace que sea muy difícil que modifiquen cierto tipo de parámetros y de reivindicaciones, muchas de las cuales además son muy justas. Pero la sociedad, sobre todo en estos países, ha hecho que el problema de la educación sea un tema exclusivamente del ministro encargado de la educación. Es decir, un ministro de educación en general, por lo menos en mi país, es una persona con poquísimos interlocutores. Básicamente solo habla con el sindicato de maestros, con la agremiación de rectores de las universidades públicas y aparte con las privadas, y todo el mundo porque tiene unos intereses, pero el interés no es el país, ni es reducir las brechas sociales. Los maestros además tienen, los oficiales tienen un discurso importante en el sentido de reducir las brechas sociales, pero las decisiones que toman parecieran de una alta complicidad con quienes en teoría estarían interesados en mantener las brechas sociales. Entonces, mientras la educación privada resuelve el problema de las élites, y ellos resuelven allá solos y pelean con el rector, con el dueño del colegio, la educación pública no pasa por los empresarios. Aquí sí, está este foro, este es el escenario, pero no estamos viendo un diálogo entre quienes representan a los maestros y quienes representan los intereses generales de la sociedad en otras instancias. En los paros de maestros, un ministro de Educación es el mediador y es el que negocia, cuando la negociación tendría que hacerla el ministro de Hacienda, porque en general son problemas de recursos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que resolver el problema implica agrupar muchas fuerzas para poder hacer las cosas. Y hay experiencias muy sencillas, de las de un peso que decía ayer Diana, las experiencias de un peso que son importantes, o de $1 por niño, yo las hice en todo el país, que eran foros sobre evaluación, en los cuales siempre tenía estudiantes de secundaria y maestros. Y quienes sabían de evaluación eran los estudiantes. Pero hay que tenerlos juntos, porque la evaluación de evalúa tú a tu maestro termina siendo muy agresiva. Y por eso le tienen miedo, pero tener 30 chicos despiertos, simpáticos, que dicen cosas con un grupo de maestros, es muy bonito. Por ejemplo, había un niño de 12 años que les decía a 300 maestros, es que yo no sé por qué siempre me preguntan es lo que yo no sé. Esto es una pregunta muy interesante, me parece tonta,
pero resulta que esta misma pregunta se oyó en 5 ciudades distintas. Entonces, no es caro hacer foros, pero nosotros capacitamos a los maestros sin los niños y sin los padres. Entonces, me parece que propiciar estas mediaciones de diálogo social son súper interesantes y en los maestros tienen un efecto muy bonito y muy positivo porque están siendo cuestionados, pero no agresivamente. Y yo creo que en la sociedad tenemos que aprender este ejercicio de cuestionarnos no agresivamente, que es lo que pasa cuando ya se llega a negociaciones complejas. Y eso me parece que el objetivo es reducir brechas, fundamentalmente. Totalmente de acuerdo. Y una cosa que hemos intentado hacer acá, bueno, acá tenemos el trabajo del comité de estudiantes y además algo súper interesante, como usted lo dijo, es que tenemos acá a la sociedad del sector público y privado. Entonces, queremos llegar a propuestas porque realmente queremos sacar adelante las cosas y aportar al desarrollo de la educación. Y sobre eso, y al respecto un poco de tomar en cuenta la mayor cantidad de ideas, también les preguntamos a ustedes en las encuestas, ¿cuál sería para ustedes la apuesta que ustedes harían de formación de los docentes? ¿Podemos poner la segunda pregunta, por favor? Porque claro, hemos hablado un poco del qué, pero luego llegar al cómo es un poco más difícil. Yo por algo tengo que empezar, ¿no? Entonces, ¿cuál consideran ustedes de los siguientes que podría ser la principal apuesta de una institución de formación inicial de docentes de secundaria? Y acá la cosa se pone un poco más interesante, ¿no? Ya no hay tanto acuerdo. Tenemos que, y lo voy a leer acá en la misma aplicación porque no llego al... Entonces tenemos que el 31% de nuestra audiencia apostaría por el desarrollo de competencias socioemocionales y el otro 31% por el aprendizaje basado en proyectos, como la principal apuesta. No significa que el otro no sea importante, es por dónde empiezo, cuál sería mi principal apuesta. Pero además tenemos un interesante 20% que apostaría por la formación de tutores. ¿Qué opinan ustedes al respecto de su experiencia? ¿Cuál sería para ustedes la principal apuesta y el principal cómo para lograr el desarrollo de estas competencias en nuestros docentes? Ahí, Pamela, yo quería aportar respondiendo a la anterior pregunta también y juntándola con esta última. Cuando nos preguntan cuáles son las principales competencias que se necesita desarrollar en la formación inicial del docente de secundaria, es importante que consideremos algo. El docente de secundaria logra orientar el proyecto de vida de un alumno hacia el futuro, que en palabras de un educador experto, amigo mío que se llama Alfredo Draxel, decía, hay que formar para la educación para lo que no necesita en 20 años. O sea, formémoslo para la vida. Y ese proyecto de vida, pues se necesita que el educador sea un referente, que sea una persona integral. Por tanto, yo he categorizado 3 grupos de competencias, las vinculadas con el desarrollo personal, las vinculadas con el desarrollo profesional en general, es decir, las que todo profesional debe tener, y las específicas vinculadas al ejercicio docente. A nivel personal está de más decir que un docente debe ser líder, debe ser íntegro, debe ser ético, debe ser un árbol robusto de virtudes, debe ser un hombre empático, debe ser o mujer con mucha capacidad de interrelación personal a altos niveles, con habilidades blandas que ayuden a poder formar a esa persona como un gran referente. A nivel de competencias generales, el profesor debe ser un profesional de élite. Si se puede con maestría, mejor. Y a ese nivel hay un grupo de competencias que es la comunicación escrita, la comunicación oral, el pensamiento crítico, el razonamiento cuantitativo, el manejo de información, el pensamiento innovador, la ciudadanía, por ejemplo, que deben estar al más alto nivel, porque son ellos referentes de la formación de competencias de los alumnos. Y en el ámbito de lo específico, en concreto, hablando de competencias, el docente debe saber 3 cosas técnicas: diseñar procesos de aprendizaje, facilitarlos con un marco innovador disruptivo, atendiendo a la diversidad y a las necesidades de cada niño. Luego, saber evaluar para tomar decisiones orientadas al avance de ese niño. Y luego, una competencia más que es el acompañamiento al estudiante y a la familia. Si a esto le agregamos una connotación personalizada, centrada en la dignidad del ser humano y una preocupación real por cada niño, vamos a tener quizás la mejor competencia del mundo,
que es que el profesor aprenda a querer a sus alumnos. Cuando un docente quiere a sus alumnos, el resultado de aprendizaje se eleva exponencialmente. Ante esto viene la pregunta, ¿cómo lo hago? Yo quiero compartir simplemente en un par de minutos la experiencia de formación docente que tenemos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para empezar, el punto más fuerte de este modelo que ya tiene los primeros graduados y que va teniendo bastante eco en la sociedad, es que lo primero es tenemos profesores, un equipo de más de 60 profesores, que todos están, como decía muy bien nuestro expositor inicial, pues que están en la práctica, en el día a día, y llevan al aula la experiencia del día a día a sus alumnos. Son grandes referentes, porque nadie da lo que no tiene, son grandes personas. Ellos tienen, los estudiantes, que además en la Escuela de Educación hay estudiantes de todo el Perú, eso es muy, muy significativo, tienen grandes referentes y modelos a seguir. Gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, psicólogos, pedagogos, gente de gestión, gente del ministerio, directores de colegio, etcétera, que están dispuestos a entregar lo mejor de sí para ser referentes de ellos. Luego, el bloque formativo, los 2 primeros años, está orientado a la formación de liderazgo, la reconciliación personal, el desarrollo de la voluntad y un trabajo en virtudes a través del fortalecimiento de la vocación para el servicio. Los siguientes años va el tema técnico, basado en la formación científica, porque es importante que el docente sea un científico, pero que esa ciencia la lleve aplicada al ejercicio y tiene mucha práctica, mucho contacto con la realidad. Un modelo interesante es que ya en esta facultad tenemos una evaluación muy flexible que atiende a la diversidad basada en proyectos, donde no está alejado a la lectura y no está alejado el ensayo, porque son 2 elementos importantes para desarrollar pensamiento crítico y comunicación escrita a un alto nivel. Quizás el mejor elemento es lograr que la escuela o una facultad de educación sea una comunidad de aprendizaje donde los alumnos le enseñan a los profesores cómo ser mejores y los profesores aceptan estas enseñanzas y se vuelve un ecosistema de aprendizaje que comunica sus experiencias hacia la comunidad y lo más importante, escuchamos mucho al empleador. O sea, nuestros alumnos están practicando quizás ahora en 10 o 12 colegios de mucho prestigio y escuchamos al empleador, ¿qué nos dice? ¿En qué tenemos que mejorar para mañana? Y esa es una práctica habitual en la universidad, a través de los consejos consultivos, a través de lo que nos dice el empleador, para poder lanzar estas buenas prácticas nuevamente en el currículum. Esa es qué competencias y quizás una breve experiencia de cómo lo venimos haciendo y que esta experiencia se puede compartir permanentemente con el que lo desee desde las puertas de la UPC. Gracias. Francisco, Andrea, ¿quieren agregar algo? Porque acá el reto es el cómo, ¿no? Entonces, Yo creo que Andrea planteó ahora algo muy importante y creo que lo refuerzas tú y es la importancia de la práctica. Digamos, la pedagogía, el escenario donde se muestra el buen maestro es en el colegio, no es en un foro, ni es escribiendo ensayos muy brillantes, es allí en el contacto con los niños, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Entonces, ese es el escenario de aprendizaje de un saber práctico, pero que no descarta las disciplinas duras. Yo comparo mucho la pedagogía con la medicina. Yo creo que el buen maestro es como el buen cirujano. El buen cirujano se conoce en la sala de cirugía, no en la cátedra, es en la sala de cirugía. Obviamente necesita ser muy hábil, necesita suturar muy bien, es un saber práctico la cirugía. Ahora, para hacerlo bien hay que saber fisiología, hay que saber toda anatomía, todo lo demás, porque si no le sacan a uno lo que no tocaba. Entonces eso también es complicado. Pero naturalmente nadie se deja operar un ojo de un señor médico brillantísimo, pero que tenga Parkinson. Yo el ojo no se lo presto. Entonces, yo comparo mucho esto porque la institución educativa es el escenario más importante de formación y yo creo que estas experiencias que está teniendo Inglaterra, por ejemplo, con esta educación que se hace allí principalmente en el colegio, porque además ahí reafirmamos la importancia de la institución. La institución genera estilos de enseñanza, estilos de trabajo. Un buen maestro funciona muy bien en una institución y de pronto no en otra. Si ustedes tienen problemas de tránsito como los que tenemos nosotros en Bogotá, que es imposible hacer entrar en razón a los conductores,
de buses, ¿no? Uno puede mandarlos a Londres a estudiar 5 años de conducción. Cuando los vuelve a poner en el sitio donde estaban, vuelven y hacen lo mismo que antes. Entonces, esta idea de maestros con maestrías, doctorados, eso está demostrado que no mejoran un gramo en el desempeño de sus estudiantes. Pero una muy buena institución con un gran clima organizacional, con un gran clima y de liderazgo pedagógico, forma a los maestros. Las buenas instituciones forman a sus propios maestros. Entonces yo creo que hay que combinar esta formación académica con la importancia de la institución educadora, donde, como decías tú, todo el mundo aprende, es una comunidad de aprendizaje que genera una cultura particular. Sí, bueno, en mi caso es interesante porque yo justamente estoy en el ejercicio de diseñar un programa de formación y me he pasado los últimos 6 meses investigando, viendo la literatura académica, viendo distintos programas, tanto a nivel local como internacional, de cómo se forman maestros, ¿no? Lamentablemente del Perú no pude recoger mucha inspiración, el UPC es una de las que está innovando más, pero en general uno ve las currículas y todas ofrecen lo mismo, empaquetados de contenidos, con una práctica muy tarde y poco acompañada, y esto lo pude comprobar porque hice un pequeño estudio cualitativo con docentes de Innova para conocer acerca de su formación y qué es lo que más valoraban de su formación docente. Y en casi todos los casos me decían que fue tarde, que cuando llegaron al colegio el maestro prácticamente los abandonó, nunca hubo un trabajo de colaboración, de coordinación, el supervisor de la universidad venía poco y nada, entonces realmente se sentían abandonados y a pesar de eso valoraban esa experiencia práctica, el poder haber estado en aula antes de empezar a ser docentes, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia más cualitativa y de investigación, es que yo me inclino por el modelo clínico, justamente, que es como la formación de los doctores. El doctor tiene una formación rigurosa en la universidad, académica, de contenidos y disciplinas, pero rápidamente empieza a ensayar y a practicar y a contrastar lo que dice la teoría con la práctica en los hospitales. Y el docente es igual, el docente tiene que entrar al aula tempranamente, primero observar a ese docente, y obviamente ese docente que va a observar tiene que ser un buen docente, no lo vamos a mandar al peor colegio, lo queremos mandar a un buen colegio, donde va a aprender de una práctica y luego se va a juntar con ese docente y va a poder reflexionar sobre esa práctica y hacer comentarios y construir y ver por qué ese chico estaba aprendiendo y por qué estaba prestando atención y por qué no. Y progresivamente irá coplanificando con ese docente, irá ejecutando una sesión, irá trabajando con grupos pequeños de estudiantes, irá evaluando a sus estudiantes, aprendiendo cómo es que aprenden mejor, irá participando en las reuniones de padres de familia para aprender la comunicación y el vínculo con los padres, irá asumiendo algunas labores de administración y de gestión dentro de la organización, irá participando en esta cultura de aprendizaje colaborativo y cuando acabe luego de 5 años de formación, junto con sus cursos obviamente teóricos y articulados, ese docente va a estar más que preparado para pararse frente a una clase y enfrentarse a una diversidad de maneras de aprender, de comportamientos, de padres. Son 5 años, tenemos la suerte que en Perú son 5 años, en otros países un docente se forma en 1 año, estudian cualquier otra carrera, hacen 1 año de un curso y a la cancha. Nosotros tenemos 5 años para formar, moldear, preparar a esta persona para que sea un excelente docente. Así que tenemos toda la oportunidad para hacerlo. Ahora, hablando justamente de esto último, una encuesta de apoyo del año pasado recogió de la opinión de los peruanos que el 33% de ellos pensaban que la profesión docente era algo fácil de hacer, que cualquiera lo podía hacer, pero sin embargo el 60% no recomendaba a las personas estudiar para ser docente escolar. Entonces, frente a esto, a todo lo que hemos hablado a mí me entusiasma un montón, pero también es un reto, o sea, lo que le estamos pidiendo al docente y la marca que va a tener en el proyecto de vida de un estudiante es algo importantísimo, es una tarea súper difícil. Y cada día tenemos menos docentes, cada día tenemos menos personas que desean estudiar para ser docentes de secundaria. Les lanzo una pregunta de reflexión y provocación, no solo cómo atraemos a la carrera docente, porque ahora Andrea hablaba de 5 años en el Perú. ¿Cómo hacemos para atraer talento a la carrera docente de secundaria? ¿O cómo hacemos para diversificar las posibilidades de una persona para ser docente y así poder atraer más talento y poder comprometerlos y entusiasmarlos con este proyecto? Yo te puedo contar desde mi experiencia, he sido profesor de secundaria 10 años más o menos,
y miraba yo me preguntaba, ¿qué hace el privado para conseguir profesores de secundaria? Porque no los hay, o sea, es bien difícil. El sector privado lo que hace es buscar gente de otras profesiones que vayan a hacer el ejercicio docente y los forma, digamos, en un laboratorio interno del colegio. Esto después lo he cuestionado abiertamente con varios stakeholders que tiene la Facultad de Educación de la UPC en distintos países, y hace poco en Finlandia, y le decía, ¿qué hacen ustedes para lograr profesores de secundaria? Y me decían, mira, el profesor de secundaria necesita mucho de estas competencias generales que les hablaba al inicio, comunicación escrita, comunicación oral, etcétera, todas las que comenté hace un momento, pero necesita una formación de por lo menos 2 años de pedagogía para poder ejercer de manera correcta los procesos de facilitación, diseño, evaluación de los aprendizajes y acompañamiento de los estudiantes. Entonces, creo que una de las primeras recomendaciones que me atrevería a dar es que en el caso de la formación de docentes de secundaria, podamos abrir nuevamente una reflexión sobre cómo hacer esta complementación pedagógica solo para secundaria, me atrevo a decirlo, de 2 años en universidades, para lograr que tengan este grado complementario que les permita ejercer y tengan un doble grado que les permita también sentirse y tener mayor oportunidades de incorporarse tanto al magisterio público como al privado. Eso, digamos, como para revalorizar el tema en secundaria. Finalmente, el tema que yo veo importantísimo para cambiar la realidad es que, aunque quizás suene redundante decirlo, pero no se va a atraer gente al sector de educación si es que los salarios de los docentes no son los mismos que los de los médicos, por lo menos. Porque la entrega y el esfuerzo que hace un docente y el estudio que tiene que hacer un docente para ser el mejor es quizás equivalente o muchas veces mayor al de un médico. Es así, y esto es real. Entonces, quizás la primera decisión es esa, y la otra es mejorar ambientes de trabajo, flexibilidad, confiar en el docente, quitar la evaluación, pero por ahí va. Yo diría que el tema es bastante más complejo. Tiene todos estos elementos, Sí, pero es bastante inicial. más complejo. ¿En qué sentido? En Colombia hace 3, 4, tal vez 5 años, se hizo un estudio realmente grande, muy fuerte sobre los docentes, que lo patrocinó además una fundación privada muy reconocida por su trabajo en educación. Y contrataron los economistas más brillantes que han sido ministros de Hacienda, etcétera, toda la gente más creíble. ¿Y qué encontraron? Encontraron con la misma pregunta, ¿cómo traer la mejor gente al sistema educativo? Entonces, los salarios aparecían, pero no era cierto que eran los peores. No eran los mejores, pero no eran los peores. Pero en cambio sí había un problema, había poco techo de desarrollo. Exacto. Un administrador de empresas, por ejemplo, gana menos en Colombia que un maestro en su etapa inicial, pero tiene mucho techo de desarrollo profesional. Mientras que el maestro está sometido a un proceso de carrera docente que requiere 5 años para pasar de un nivel al otro y luego necesita tener maestrías y posgrados y doctorados y postdoctorados, todas cosas que no le sirven para el ejercicio de la profesión, le sirven es para ganar más. Entonces no hay una conexión entre eso, pero lo más grave que se encontraba era el no reconocimiento social. Es más reconocida una persona que tiene un título, no sé, de ingeniero o de arquitecto, así esté desempleado, que de maestro. Y eso porque la profesión es una profesión en conflicto, es una profesión con un problema serio de encontrar su propia identidad. Y el maestro hoy, en el cambio social, es una bisagra que está en malestar con la sociedad, con los padres de familia y con los estudiantes. Es decir, no se siente bien. Antes los padres de familia le creían al maestro a ciegas y entonces él era una figura de autoridad muy importante, independientemente de si era muy brillante o era ignorante, pero era la autoridad. Hoy los papás cuestionan al maestro todos los días. Entonces es tremendo porque nunca el maestro está satisfaciendo las expectativas que tiene cada padre de familia con la fantástica maravilla de la extraordinaria
fuerza de su hijo en potencia, que es un bárbaro. ¿Sí? Pero el papá piensa eso. Por el otro lado, los papás quieren que sus hijos sean felices. Y resulta que eso lleva al maestro a pasar de ser un maestro que exige, que genera disciplina, a ser un recreacionista. La gracia es tenerlos contentos. El cliente tiene la razón. Mire, la crisis es terrible y esto se proyecta en un imaginario que hace muy poco motivador el ingreso. Entonces, aquí hay que tener, por un lado, una reivindicación pública a través de los medios de comunicación, no solamente publicidad, en algunos países han usado las telenovelas, han usado otras cosas para tratar de cambiar los imaginarios, que permitan atraer a la gente no solamente con estímulos económicos que cuentan, sino de otra naturaleza. La gente que entra a una buena institución se entusiasma, por eso la clínica es importante. Ya, solo para ahondar un poquito más en lo que decía Francisco, creo que tenemos que empezar a sacar la idea de que ser profesional en educación es exactamente ser docente y estar en aula, ¿no? O hacerlo durante toda tu vida. Creo que hay otros campos en los que el docente se puede involucrar en temas de investigación, en temas de gestión escolar, en temas de formación. Entonces, y ese cambio creo que tiene que venir desde la formación inicial docente para que le dé al docente esa perspectiva de crecimiento, pero también como desde el mismo sistema, ¿no? Empezar a brindar estos otros espacios en los cuales el docente puede desarrollarse en otras formas dentro de su misma profesión, ¿no? Ayer conversábamos con el equipo y me decían que, claro, hay bastante investigación que dice que para que un docente, el tiempo máximo en el que un docente puede estar realmente motivado dentro del aula es 4 años, ¿no? Y lo que tenemos ahora es que en muchos casos tenemos docentes en educación secundaria que pasan toda su vida en aula. Entonces, ¿cómo podemos? Y en la misma aula. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos docentes, pedirle cambios, pedirle que se motiven si es que tampoco como sistema no les damos estas otras opciones, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. En verdad ha sido una discusión riquísima. Ya ahora lo que decía Francisco, no saben todo lo que pasa acá. Hemos reflexionado un montón y discutido sobre cuáles son estas competencias que queremos desarrollar en nuestros docentes de secundaria y que necesitan y que son importantísimas para responder a la necesidad del proyecto de vida de nuestros estudiantes. Hemos hablado mucho de competencias muy relacionadas a la capacidad del docente para establecer un vínculo con el estudiante, para ser quien lo lidere y para ser un ejemplo o alguien donde se valore. Pero también hemos hablado que para lograr esto en la formación necesitamos mucha coherencia. Necesitamos darle al docente esa comunidad educativa en la que esperamos que el docente luego vaya a trabajar. Mucha coherencia en cómo él aprende para que después él pueda reconocer cómo aprenden sus estudiantes. Muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido muy rico y muchas gracias con ustedes también. Muchas gracias a nuestros invitados. Les pedimos permanecer en el escenario para la toma de la foto.